Pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran placer tener en este foro universitario, en esta casa, la Fundación Ortega Marañón, sobre todo a numerosos másteres, particularmente al máster de Cultura Contemporánea, que es en el que imparto clases, pero por supuesto a todos los másteres. Y como decía, es un placer tener aquí pues al Premio de Artes Plásticas Velázquez, Marisa González. Es un gran honor que hayas venido a este foro a hablar de tu trayectoria artística. No es solamente el premio Velázquez el que has recibido. En el año 2021 recibiste otro gran premio, el de Mujeres de Artes Visuales, también a toda tu trayectoria. 50 años, una barbaridad. Bueno, muchas gracias a todos y a la institución por acogerme y a ti por invitarme. Sí, 50 años de profesión, se dice, con gran conciencia por un lado y por otro lado, bueno, y todavía me quedarán muchos más. Este mismo año he cumplido 80 años y es el año que me han dado el premio Velázquez, con lo cual, y tenía 14 exposiciones colectivas y 3 individuales. O sea que el 2023 ha sido una continua batalla y lucha por sacar adelante todos los proyectos que tenía entre manos. Así que hiperactiva y dispuesta a lo que me preguntes. Muy bien. Bueno, una trayectoria artística en la que se hablan de 3 temas fundamentales, 3 ideas fundamentales que siempre rondan en tu arte. La primera de ellas, feminismo. Sin duda alguna eres una de las artistas españolas que más se ha dedicado a ella y tempranamente, junto con otras, Medina Valcárcel, Esther Ferrer y tantas otras, pero desde luego eres una de las pioneras y también una artista dedicada al arte de las nuevas tecnologías. Pero también hay otra rama que es muy interesante, que es esa conciencia social, ya no solo del feminismo, sino aquella que habla de racismo, aquella que habla incluso de arqueología industrial, de arqueología arquitectónica, además de otro de los temas como es la ecología. No se me escucha. ¿Así? ¿Mejor? ¿Mejor? Vale. Pues como decía, no solamente feminismo, no solamente conciencia social, sino también ecología y reciclaje. Son, desde luego, unas temáticas, unas variantes muy amplias y que en muchas ocasiones van de la mano unas con otras, que eso también es muy interesante para el mundo del arte. La idea es hacer una conversación con toda esa trayectoria, con esos 50 años, empezando por el principio. Esa joven artista que en los años 70 se marcha a Estados Unidos, concretamente a Chicago, y que empieza a realizar obras como estas. Es fundamental cuando hablamos en arte español, cuando hablamos de feminismo, bueno, pues esa descarga del año 1977. Hay otras como Violencia Mujer. Son esas obras que nos hablan no solamente de feminismo, pero sino también de las nuevas tecnologías. En los años 70, cuando marchas a Chicago, estás en un departamento de nuevas tecnologías, empiezas a estudiar cómo hacer arte a través de los faxes, a través de la fotografía, a través del vídeo. Quiero que nos cuentes un poco toda esa etapa de formación que luego es fundamental porque vas a volver a España y vas a traer todo esto al arte español. Y que nos cuentes un poco estos personajes que se encuentran aquí que son de sobra conocidos para ti. Bueno, yo estudié, soy de Bilbao y me vine a estudiar Bellas Artes a la entonces era escuela, luego ya
Facultad de Bellas Artes de Madrid. Allí saqué una conclusión en los 5 años de carrera, una cosa muy clara: ¿qué es lo que no quería hacer? Entonces, todos mis 5 años de carrera solo aprendí una cosa: nada de esto que me han enseñado es lo que yo voy a querer hacer. Fue una época del movimiento estudiantil, era del año 67 al 71, con Franco todavía en activo, y el movimiento estudiantil, el mayo del 68, yo lo viví en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Entonces éramos activistas totales, yo fui delegada de la escuela. Bueno, allí no tenía nada que aprender, entonces me dediqué al activismo. Al terminar la carrera me fui a Chicago a abrir, y entonces allí sí, a abrir a los nuevos horizontes, y tomé las asignaturas opuestas a lo que yo había hecho aquí en Madrid. Entonces tomé vídeo, fotografía y nuevas tecnologías, que entonces se llamaba Generative Systems. Otra asignatura era Sensory Potentials, que era el equivalente a Performance. Bien, sistemas generativos. Cuando empecé en el año 71, la profesora era esta señora de bata blanca que está ahí. Ahí estamos en el Museo Reina Sofía, en la inauguración del museo. Esta señora era la profesora. Y me encuentro un aula en el sótano, el aula peor de todo el edificio del Art Institute de Chicago, en el sótano, rodeada de máquinas. Y esta señora, bueno, controlándolas, y nos insuflaba una potencia y un atractivo, de forma que le preguntabas: bueno, ¿y esta máquina? Dice: averígualo tú, investiga tú. Entonces, allí las instrucciones pues no las mirábamos, hasta tal punto que utilizamos la primera fotocopiadora a color del mundo, que se inventó 2 años antes. La profesora consiguió que la trajeran al Art Institute de Chicago, a nuestro departamento. Bueno, aquello era, por primera vez, al pulsar un botón, te devolvía la imagen en tiempo real y era en color, porque aquí sí teníamos impresoras y fotocopiadoras blanco y negro, pero no de color. Hasta tal punto era una herramienta de creación, no de reproducción y de copia, sino de creación, que el inventor de la fotocopiadora venía al aula a vernos y decía: es mágico, yo he inventado una máquina que reproduzca lo más fielmente posible el tema que le das al cristal de la fotocopiadora, y en vuestras manos se convierte en una herramienta de creación en la que lo transformáis totalmente. Bueno, pues a partir de ahí empecé, y claro, fue una dedicación absoluta. Cuando me volví a España 2 años después, la profesora me dijo: claro, no vas a tener la máquina, pero me regaló una caja entera así de grande de los consumibles, de los pigmentos y del papel original, para que yo trabajara sin la máquina, porque lo bueno de esta fotocopiadora es que el papel era sensible al calor y a la luz y a la presión. Y el tóner era también sobre papel, de forma que si juntabas el tóner con el papel receptor, no te hacía falta fotocopiadora. Ahí ya tenías un instrumento para crear imágenes. Entonces, claro, aquello fue, además, la profesora nos decía, era un vicio, darle al botón y te devolvía la imagen. Entonces, nada más nos dejaba un día a la semana. ¿Para qué? Para que el resto de la semana pensáramos el proyecto, lo desarrolláramos, investigáramos, y no fuera un mero juego, aunque nos lo tomábamos como un juego porque era muy lúdico. Bien, y a partir de ahí ya, al regresar a España, trabajé un año con estos
estos materiales y nos volvimos, en plural, a Estados Unidos, pero esta vez a Washington. Y ahí en Washington estamos ya. Esta es Mary Beth Edelson, que es la artista feminista de Nueva York de la línea de Judith Chicago, Martha Rosler, o sea, una de las número uno de las artistas de nuestro tiempo. Y era profesora nuestra en la Corcoran School of Art. Allí me incitó, mi compromiso había sido más bien político a nivel general, contra Franco, pero allí con ella empecé a descubrir el movimiento feminista y para qué hablar ahora de las reivindicaciones feministas que llevamos desde hace ya 50 años. Entonces ella era una de las líderes, hacía incluso performance, yo le ayudaba con las performances, bueno, tuvimos una relación y gracias a ella mi serie contra la dictadura de Pinochet en Chile, yo vi un anuncio en el periódico, una noticia, perdón, en el Washington Post que decía que las mujeres en las cárceles de Pinochet, presas del movimiento de Salvador Allende, sufrían unas torturas que yo jamás había oído que las podían sufrir las mujeres. Entonces yo leí esa noticia a mis compañeras de estudios y empecé mi trabajo colaborativo. Les decía, mirad cómo están sufriendo estas mujeres en las cárceles de Pinochet. Representa ese dolor y exprésamelo, y yo con mi cámara de fotos y el trípode les iba haciendo las fotos. Ella es Mary Beth, que también posó, por supuesto, y estas son otras de las compañeras de estudios. Les hice a toda la clase, con lo cual tengo una serie extensísima y a esa serie le llamo Violencia Mujer. No he dicho que ya mi primer trabajo comprometido fue el de la violación en el año 71 en Chicago, en un vertedero. Yo estaba haciendo fotos en el barrio negro de Chicago y en un vertedero me encontré con una muñeca despatarrada, con las piernas abiertas y las bragas medio bajadas. Entonces pensé, esto ha sido una violación. Entonces empecé a hacerle fotografías a la muñeca y ahí salió mi primera serie feminista de la violación, el año 71. Después, el 75, la serie que le llamé Violencia Mujer. Por eso, cuando se habla del trabajo feminista y del compromiso feminista, en mi trabajo nos remitimos a los años 70, cosa que la trayectoria ha dado de sí para continuar muchos años. Muy bien. Vuelves a España, en los 90 realizas esta estación fax. Creo recordar que es la Fundación Telefónica. No, está en el Círculo de Bellas Artes. De Bellas Artes, y es espectacular, ¿no? Porque se trata de un fax que está en la parte de arriba, que está recibiendo información, imágenes, fotografías que van creando una columna, que van cayendo y crean una montaña de comunicación. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿En qué te inspiras? Esa es la Sí, fue el año 93 y en el Círculo de Bellas Artes yo acababa de hacer un taller de arte actual en el Círculo y montaron una exposición que se llamaba Crisis, Cultura, Crisis. Entonces, con ese tema yo ya trabajaba pues, con el fax, ya lo usábamos en Chicago. Entonces, en el Círculo les dije, tendréis una máquina de fax en la oficina.
Y dice, sí, pero nada más tenemos una. Y la oficina estamos trabajando. Era la única herramienta. Pensad que el fax era es precursor de Internet. Por primera vez se transmitía imagen y texto en tiempo real, de un punto a otro del mundo. Entonces, de donde arranca el papel, de arriba, era la ventana de la oficina del Círculo de Bellas Artes. Entonces me decía, a partir de las 5, que ya cerramos la parte de oficina, te dejamos el fax. Entonces lo acercaban aquí a la ventana y empezaban a entrar ya de todo el mundo. Yo, como ya habíamos hecho con la Sorbona de París, con Alemania, con Colonia, habíamos hecho ya muchas fax station, estaciones fax de comunicación con diferentes temas. Incluso en la Documenta Kassel hicimos una estación fax. Entonces yo ya tenía todos los contactos, los tenía ya todos preparados para que empezaran a enviar imágenes y textos sobre la crisis en la cultura y en el arte. Al poco tiempo, unos años después, David Hammons pudo ser, hubo en el Palacio de Cristal un artista que vino con una estación fax, una instalación fax, pero sin tema. Entonces, entran de todo el mundo y mirabas los faxes y era, hello, hola, hace calor en Madrid, aquí está lloviendo. No había tema, no había materia, no había nada. Entonces, ¿cómo esa herramienta de transmisión, si no tiene contenido, es lo que decimos siempre, las herramientas es una mera herramienta, utensilio, pero hay que aportarle una idea, un proyecto, un contenido, una intención, aparte del mero uso. Para crear una obra de arte. Para hacer una obra. Y de ahí salió esta estación fax, que después, esta imagen que hemos visto ha sido icónica, porque cuando los teóricos y hacen estudios sobre el fax art, esta imagen mía siempre sale, porque claro, es muy imponente, el círculo, las demás pues son en su estudio, con la impresora, con la fotocopiadora, pero esta, claro, es imponente, entonces se ha convertido en una imagen icónica. Yo utilizaba, por ejemplo, estas imágenes, mi serie Anónimos del año 71, yo al llegar a Chicago, insisto, aquí había sido delegada de la escuela, protagonista, llego a Chicago y no era nadie, nada, cero. No me conocía nadie por la calle, no me conocía nadie en la escuela de arte, no saludaba a nadie, o sea, era un cero. Entonces empecé mi serie Anónimos. Veía a los personajes de espaldas y así empecé a hacer una serie stretching, les alargaba, les acortaba, les comprimía, pero hice mi serie Anónimos, que la utilicé en las estaciones fax bastante. Después, bueno, ya vamos a seguir, hemos pasado ya por Washington con la etapa de violencia mujer, hemos llegado a Madrid y ahora ¿por dónde seguimos? Pues mira, por esto. Los clónicos. Sí, hay algo que a mí me inquieta y que quiero compartir con todo este foro de alumnos y otras personas que están aquí delante. Hace ya bastantes años, no sé si recordarás, estuve en tu estudio porque te estaba haciendo una entrevista para la revista Descubrir el Arte. Y lo primero que a mí me impresionó cuando entré en tu estudio fueron la multitud de cabezas de muñecas que tenías. Quiero que me hables, por favor, que nos hables de esa muñeca, cómo se convierte en un objeto que a su vez lo transformas en una obra de arte. No sé si es un objet trouvé, ese objeto encontrado que tenías en casa, no sé si es algo premeditado, no sé si estás al lado de Duchamp en este sentido de encontrar el objeto, de convertirlo en una obra de arte, además de todo lo que hay detrás de estas muñecas
que yo sé que hay, pero quiero que me las cuentes, que nos lo cuentes, por favor. Pues mirad, en el año, los años, a mediados de los, no sé si fue de los 80 o de los 90, bueno, uno de mis hermanos me comenta que tiene un amigo que tiene una fábrica de muñecos, la famosa fábrica de muñecos famosa, que había un anuncio en la tele, vosotros sois muy jóvenes, pero las muñecas de Famosa cuando vienen al portal, era el anuncio con la musiquita Las muñecas de Famosa. Resulta que el dueño de la fábrica de Famosa era amigo de mi hermano, y dije, yo quiero ir a esa fábrica. Entonces fui con mis cámaras de fotos, mirad los moldes. Entonces, claro, enseguida, en cuanto vi aquello, dije, nos están intentando reproducir como moldes, todos iguales. Nos están dando las mismas consignas, las mismas lecturas, y si no salimos de lo que nos intentan convertir masivamente en ovejas, si no salimos, si no aportas tu espíritu, tu inteligencia, tu inquietud, etcétera, no avanzas y sigues siendo este molde con la presión encima. ¿Qué pasó? Que el dueño pues me dice, al acabar mi sesión de fotos, dice, ¿qué muñeca quieres? Digo, yo una muñeca no. ¿Dónde están los restos, los residuos, las defectuosas? Y dice, mira los contenedores que tenemos, contenedores de cabezas, de brazos, de piernas, de pies, de todo. Entonces yo había ido en coche, lo llené hasta arriba de cabezas y de fragmentos y me vine con todo mi tesoro. Llené el estudio y claro, salían por todos los lados. Empecé a hacerles fotos, vídeos, con este equipo de foto-vídeo computer Lumena, que es otro equipo, así como usé la primera fotocopiadora a color del mundo, en este caso ha sido el primer software inventado por John Dunn, que también fue alumno de Sonia Sheridan, de nuestra profesora, el primer software para artistas, utilizando un ordenador PC, que eran los normales, los Macs salieron más tarde, utilizando un PC normal, él inventó un software de forma que se manipulaba la imagen casi en tiempo real, capturaba la imagen mediante cámara de vídeo, en circuito cerrado. Las cámaras de vigilancia, cualquier cámara de vigilancia que hay en un edificio, esas cámaras de vigilancia, esa misma la poníamos en el estudio y capturaba lo que le pusieras delante, personas o muñecos en este caso. Puse personas también, vinieron a mi estudio, esto fue ya en el 93. Bueno, con este equipo, es verdad, con este equipo se inauguró el Museo Reina Sofía. Entonces era Centro de Arte Reina Sofía, el año 1986. Nuestra profesora Sonia Sheridan vino invitada al Reina Sofía. ¿Por qué? Porque anteriormente había estado 2 años antes en París, en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, en la exposición Electra, que era una exposición de nuevas tecnologías impresionante. Entonces, cuando ganaron los socialistas, en el año 82, los asesores, a la hora de renovar el Reina Sofía para la inauguración, la directora, que era entonces Carmen Jiménez, tenía programada pues, exponer a Chillida, Saura y Tapies, 3 grandes españoles. Pero los asesores dijeron, hay que traer algo de futuro para abrir un horizonte hacia el futuro. Y fueron a la exposición de París, Electra, y allí vieron a mi profesora,
Sonia Sheridan, que había venido a París a hacer una demostración en vivo 3 meses. Entonces me llamó desde París a Madrid, Sonia, me dice, voy a Europa, voy a París, vente, duermes en la cama de al lado, en la habitación, en el hotel, pero te voy a enseñar el nuevo sistema que ha inventado John Donne. Y así lo aprendes, y efectivamente me fui a París, estuve 15 días con ella en el Museo de Arte Moderno y claro, fue algo impresionante. Con este equipo, como lo vieron los asesores del ministro, nos llaman a Paloma Navarés y a mí al ministerio para Paloma para que montara el área de vídeo y yo para que montara el área de fotocopiadoras en la exposición esta de nuevas tecnologías. Y los asesores estos dicen, había una señora en París. En cuanto dijeron la pista, dije, Sonia, ¿sería una señora mayor? Sí, sí. Y dicen, ay, si la pudiéramos traer. Y digo, ahora mismo la llamo. Como era por la tarde en Estados Unidos, no había diferencia horaria, pero vamos, no la tenía que levantar de la cama. Saco mi agenda, no había móvil entonces, y llamo desde el teléfono del ministerio. Hello, Sonia, how are you? Hello, my dear. Do you want to come to Spain? ¿Quieres venir a España? Y dice, oh, yes, of course. Si me llamas, if you call me, it means it's going to be good for me. So whatever you decide is okay. Si me llamas, quiere decir que va a ser bueno para mí, así que lo que tú decías es okay. Y entonces digo, ok, bye bye, my dear, bye bye. Y digo que sí, que se viene. Y claro, los asesores, sí, una yankee que no pregunta cuánto le pagan, qué fechas, contrato firmado, dice, no, no, tiene absoluta confianza en mí. Sabe que lo que yo le vaya a decidir y a buscar va a ser bueno para ella. Entonces la trajimos a inaugurar el Reina Sofía con este equipo Lumena, con el que había estado en París. Bueno, pues este equipo me lo donó a mí después porque ella ya renovó su equipo y me lo donó y es que lo tengo yo en el estudio. Y en mi estudio estuve en los 90 haciendo a artistas, gestores, galeristas, todos los amigos del mundo del arte se pasaban por mi estudio a ser capturados, porque capturaba la imagen en tiempo real. O sea, ponías la cámara de vídeo, yo estaba con el ordenador y paleta digital y lápiz óptico, 2 pantallas y ¡cling! ¿Te gustaba? Ah, no, no, que en esta no he salido bien. Pues nada, tú te movías, ¡cling! Aquí, ya está. ¿Cómo la sacabas? No teníamos impresora de color. ¿Cómo salía la imagen? Pues con un trípode y la cámara fotográfica, medía la distancia, medía el foco y el diafragma y ya lo tenía todo calculado perfectamente y con el trípode y el disparador iba haciendo fotos de la pantalla del ordenador. Ajá. Y así saqué toda una serie de imágenes de los participantes. En este caso son los muñecos. Estos 2 de la derecha son los muñecos que les retrataba con esta cámara de vídeo, les iba moviendo, les ponía luz, les ponía una tela delante, y con las personas lo mismo. Tengo Pedro Garrel, que era un performer maravilloso, falleció. Pedro fue el que más me actuó, era una maravilla, claro. Dice, bueno, aquí tengo una cámara en tiempo real, me está grabando y paramos la imagen en tiempo real y aquella imagen se guardaba en un disquete. Luego le hacías la foto y ya lo tenías. Y bueno, pues ese equipo lo he tenido en el estudio y ha estado vigente pues todos los 90. Ajá. Ahora ha fallado. Y todavía, bueno, pues no he perdido las esperanzas de que algún técnico me lo arregle, porque era una herramienta maravillosa. Bueno, vamos a pasar. Esta es una exposición que quizás recoge parte de toda tu trayectoria en los registros domesticados del 2019. Cuéntanos qué significa
esos registros domesticados en las imágenes que tenemos delante. Sí, iba a haber traído el catálogo, que precisamente es esta la portada. Esa de en medio, de arriba, son llaves. Las llaves de la central nuclear de Lemóniz, donde tenían en un gran armario todas las llaves de cada departamento. Le hice la fotografía y bueno, es una maravilla como cada llave llevaba a una parte de una central nuclear. Bien, estos materiales es lo que os dije al principio de la primera fotocopiadora a color del mundo. A la derecha tenemos el tóner y el rollo de papel blanco, el receptor. El montaje lo ha preparado ella, no lo he preparado yo, el PowerPoint. Entonces me saltas, claro. Pero bueno, que es divertido, por otro lado. Pero yo soy mucho más cronológica. Ir y volver. Ir y volver, ir y volver. Y ahí tenemos 1972, la muñeca que os conté al principio, la muñeca violada, es esta, la foto de esa muñeca. Porque esta fotocopiadora a color tenía tantas virtudes y entre ellas era que en el reverso, te hacía la fotocopia y el tóner, que era este rollo, y en el reverso del tóner quedaba grabado la imagen que habías fotocopiado. Y en el front también quedaban las huellas del tóner que habías soltado para hacer la fotocopia. Entonces, estas imágenes son imágenes mías que yo le había puesto a la fotocopiadora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya no tienes la fotocopiadora contigo, tienes todo este material, que a base de, como os decía, mezclarlo, el rojo con el amarillo, te da el naranja, el azul con el amarillo te da el verde. Entonces, la paleta que teníamos nada más era 3 colores, yellow, magenta y cyan, yellow, amarillo, rojo y azul. Pero nos construíamos la paleta entera fuera de la fotocopiadora, ya los mezclaba técnicamente, pero fuera de la fotocopiadora, a base de presión, planchas, cualquier herramienta de calor, servía para transmitir la imagen. Entonces, claro, yo me vine a España con unas herramientas totalmente desconocidas para todo el mundo, porque nunca llegó a Europa esa fotocopiadora. 10 años después, era muy compleja, es verdad, que en el técnico tenía que estar todo el día, era compleja, por eso no la exportaron a Europa. Y a Europa llegaron en los 80 una Xerox, pero era malísima, no tenía ni profundidad de campo, hacía unos colores planos. Ya en los 90 la Canon trajo de Japón una fotocopiadora de color ya muy buena. Aquí abajo tenemos en esta de en medio la Negrona, ¿no? La Negrona. Cuéntanos algo de la Negrona. La Negrona era la primera fotocopiadora, aquí ya estamos, dirás, esta mujer está todo el tiempo repitiendo la primera, la primera, la primera. Bueno, hago un inciso. Expuse en el primer arco, 1982, ya que estamos contando lo de la primera, arco 82. En la primera junta directiva del Círculo de Bellas Artes, de la renovación del Círculo de Bellas Artes en el año 1983. En la primera exposición del Museo Reina Sofía, que entonces era Centro de Arte Reina Sofía, en el año 1986. Y en el primer Foto España, el año 98. O sea que estaba al pie del cañón de todos los movimientos y las transformaciones y evoluciones que ha habido en España. Bien, entonces yo iba a la casa Canon, me invitaba, como yo tenía un trabajo sólido con las fotocopiadoras, pues me invitaban a participar y a experimentar con las máquinas sin tener que pagar. O sea, tenían las fotocopiadoras a mi disposición. Yo, Cuca, iba nada más los viernes por la tarde o los sábados por la mañana, que era cuando ya el personal
de la Casa Canon ya estaba ya de weekend, de fin de semana. Entonces, y las oficinas estaban abiertas. Entonces iba y claro, tenía todas las máquinas para mí, todos los materiales para mí. ¿Qué sucede? Que el año 93 me avisan que ha llegado una fotocopiadora nueva DINA 1, o sea, tamaño casi de 1 metro. O sea, que era la primera impresión de tinta. Y yo dije, bueno, ¿y con qué? Siempre, claro, yo había trabajado siempre el formato DIN A4 o DIN A3, o sea, el folio o el doble del folio. Y aquí me iba a encontrar con una máquina de 1 metro, con las imágenes de 1 metro. Entonces, tenía yo esta imagen negra, era un recorte de periódico que yo tenía de cuando vivíamos en Chicago. Yo había recortado de la prensa de un anuncio la imagen de esta mujer. Y yo en este momento la usé, no la había utilizado nunca, la tenía en mi estudio y seguía viajando conmigo cuando vine a España, cuando la tenía recortada y pegada en cartón pluma, porque era el símbolo del engaño de la publicidad. Esto era un anuncio de publicidad. Entonces, te están engañando, ¿por qué? Porque está llena de perlas, sublimada, súper maquillada. Entonces, han creado un producto estético que en realidad no existe. Esta es una mujer normal. Pero como la publicidad nos engaña y nos hace crear falsos deseos y falsas expectativas. Entonces, con esta mujer creé en esa máquina de este tamaño, empecé a manipularla y podéis entrar en mi página web, marisagonzalez.com, encontraréis en una de las múltiples carpetas las manipulaciones que le hice, y yo nada más tenía esta herramienta, este elemento, esta mujer. Y le hice todo tipo de transformaciones, de forma que le hice incluso una exposición entera y el catálogo que lo titulé Miradas en el tiempo. Y eran las miradas de la vida de una mujer. La primera etapa, deseos, cuando estás sublime, maravillosa, comiéndote el mundo. La segunda etapa eran vértigos de identidad. Empiezas ya la carrera, ya está terminándola, ¿qué voy a hacer? No sé lo que voy a hacer, no sé qué va a ser de mi vida, los 20 y tantos años. Entonces está la cara de esta mujer, ya está fragmentada, saliendo, barrida, moviéndose, los vértigos de identidad. La tercera etapa fue territorios y ya era mi presente. Entonces yo era la mujer fragmentada, como el libro de García Calvo, no, de Gil Calvo, Mujer fragmentada. Entonces, fragmentada, pero digna y con toda la lucidez, pero cortada, ¿no? Entonces, están las imágenes fragmentadas, pero la cara siempre digna. Estaba. Y la última etapa era silencios. Y era ya toda en grises. Y en el catálogo pone a partir de los 60. Yo ya me veía a partir de los 60 ya calladita, y en grises y totalmente anodina. Claro, esa etapa pues hay que darle hoy día pues muchos años más para llegar a la etapa de silencios. Entonces, este catálogo, esta etapa se llamó Miradas en el tiempo, que era un poco el recorrido de una mujer artista en las 4 fases. Y la última, que está ahí a la izquierda, es de una manifestación en Chicago contra la guerra del Vietnam. Entonces, esta es la foto de una de las chicas gritando y en la manifestación, y fue un fotomontaje. Y aquí ya no hay más. La exposición,
la exposición de 2019, pero se hizo primero, registros domesticados, se hizo primero en Tabacalera, en 2016. Esta ya de Guman fue en Logroño, en la Sala Mo Salvador, estos registros. Bueno, vamos a pasar a otro tema, los transgénicos. Los transgénicos. Bueno, pues ese mundo que te planteas, globalización, ecología, cómo nos están afectando los químicos, cómo afecta al ser humano, pero cómo afecta también a los alimentos, ¿no? Esas son palabras tuyas. Cuerpos fragmentados, cuerpos que hablan, híbridos que hablan, transgénicos que hablan, clónicos y mujeres que hablan. Yo veo metamorfosis, anamorfosis que se hacen con las frutas. ¿De dónde viene esa idea de buscar esa fruta, ver la putrefacción, ver cómo se deshidratan también, pero ver también cómo se cambia, ¿no? También es una parte del ser humano donde llegamos y también nos vamos. ¿Cómo se te ocurre el tema de las frutas? Bien, me encontré con unos frutos deformes que no sirven para comer, porque estos frutos deformes empecé con unos limones, no tienen pura piel, no tienen jugo, entonces, bueno, pues no servían para nada y encima eran con unas formas, entonces se desclasifican y no llegan a los supermercados. Pero a mí, que me gustaban mucho los mercadillos, yo iba por mercadillos y me encontraba esos frutos deformes. Entonces me compré unos limones deformes y empecé a ver en ellos fragmentos del cuerpo humano, los órganos sexuales. Entonces tenemos aquel de arriba, es un órgano sexual, unas piernas con un pene masculino, el de arriba. Los de abajo son dos vaginas. En una exposición estábamos toda de los frutos, la exposición. Había una señora mayor, yo estaba explicando y me dice, yo ya sé lo que son. Yo ya sé lo que son. El chocho de una joven y el chocho de una vieja. La vagina de la joven y la vagina de la vieja. Yo la vagina de la joven sí había visto, la de la vieja no. Pero se me quedó grabado, dije, pues mira esta mujer diciendo, me van a venir aquí los artistas a que yo no entiendo lo que veo, aquí está clarísimo, vamos. Entonces yo empecé a trabajar con estos frutos, con las fresas, les ponía, insisto que intentaba encontrar siempre que el fruto fuera deforme. Entonces fresas que eran como dobles, entonces las ponía en un espejo y empezaba a hacerle las fotografías reflejadas en el espejo. Por ejemplo, esta boca, y en unas de ellas yo me ponía con la lengua y empecé a hacer esa serie que se llama Bocas Locas. Esta serie me la compró el Reina Sofía, 9 piezas, son de 1 metro cada una, 9 piezas que están en la colección. Bueno, y lo que es lo aleatorio y el accidente, en este caso tú no sabías que este es aquel envejecido. Sí, sé que, de hecho, no he puesto la fecha. Ah, sí. Sé que empiezas en el 98 y que continúas. Bueno, continúo, pero hasta tal punto que esos de arriba son chayotes, que también se les llama chayotas, y es una verdura, porque no es fruta, que se usa en Latinoamérica y en Asia, que es como el calabacín, y yo no he probado ninguno. Y sin embargo, habré comprado y habré retratado a 500, a 1000, o sea, y he grabado, o sea, sigo teniendo en mi estudio. Experimentando con ellos. Sigo reinventando con ellos. ¿Por qué? Porque voy grabándoles su deterioro,
que es como la vida misma, van envejeciendo. Entonces, si fuera en el País Vasco, envejecen de golpe, con moho. Pero aquí no, aquí algunos de ellos empiezan a encogerse, a encogerse, a encogerse. Entonces, tengo unas zanahorias que eran gemelas así, grandes, preciosas. Están ahora como esta uña. Entonces, es lo bonito de ver cómo la vida te va llevando a un deterioro y a una evolución que nadie es perenne, nadie es perpetuo, y allí estamos. Entonces yo sigo grabando. Tengo una patata que le salieron unas raíces lilas. ¿Por qué una patata de este tamaño me saca unas ramas lilas? Entonces, claro, las fotos que le he hecho a esa patata, entonces, claro, venís a mi estudio y sigue estando lleno, porque, claro, los de arriba son los chayotes viejos. Han envejecido y se han deshidratado y se han petrificado. Entonces, estos chayotes tenían forma de vagina y de bocas. Entonces, la vagina empieza a abrirse y a salirle como una lengua. Y entonces esa lengua empieza a envejecer y todo ello se convierte en una maraña de ramas, de bolas verdes con sus marañas, y lo tengo en mi estudio. Ya están disecados, están sequitos, pero ahí están, y ya no se encogen más, ya se han deshidratado totalmente. Se han petrificado. Ya se han petrificado, efectivamente. Y no pesan, tengo calabazas también. Hice un trabajo muy bonito de los glúteos con una calabaza preciosa, y esta calabaza, bueno, pues ya está, no pesa ya nada, o sea que pierden, claro, se deshidratan, ¿no? Entonces, bueno, pues las fresas no llegaron a deshidratarse, se podrían, o sea, estas no, pero bueno, por eso hablaba yo, los clónicos fue una palabra que utilicé para los muñecos, porque eran todos iguales, claro, me cogí todos iguales de la fábrica, entonces salían clónicos y ahí saqué el texto de los clónicos. Estas ya se aproximan más a la época actual y a temas actuales. Ellas, Filipinas, en Hong Kong. He leído en algún texto tuyo, también textos que han escrito otros y otras investigadoras e investigadores, y hablas de que siempre en tus viajes llevas una fotografía. Porque crees ¿Llevo qué, perdón? Una cámara fotográfica. Sí, claro. Porque crees que es fundamental el momento en el que vives y la imagen que puedes ver en un momento determinado, que a lo mejor otro día no la vas a ver, y que te dedicas a fotografiar todo lo que ves. En esta serie de Ellas Filipinas es una reivindicación a esas mujeres emigrantes, mujeres también que hacen diferentes oficios. ¿Qué es lo que más te interesó de ellas, aparte de estos oficios? Esa forma en la que viven, esa manera de encontrar el trabajo, esas condiciones. Bueno, esto, como veis, mi trabajo, claro, son muchos años, entonces yo no me estanco en una temática. La de los frutos, sí, esa sigue paralela conmigo, esa cada vez que encuentro uno sigue siendo protagonista. En este caso la mayoría de las veces es accidental. Por eso siempre digo que hay que estar muy despierto en la vida, al azar. No seguir los azares solamente, porque entonces uno se descentra, pero bueno, por lo menos si ves que hay algo que te sorprende, te paras, lo observas, investigas y dices, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues en Hong Kong, un domingo, si vas cualquier día a Hong Kong, es una ciudad totalmente
cosmopolita, de las financial, o sea, del mundo financiero, grandes edificios, grandes centros comerciales. Pero los domingos resulta que se para la actividad financiera y la ciudad, en vez que empiezan a bajar de los autobuses, del metro, de los trenes, empiezan a llegar mujeres con bolsas, mujeres con bolsas. Y estas mujeres son mujeres filipinas, emigrantes, que en su único día libre, que emigraron a Hong Kong en busca de una vida mejor. Precisamente hoy he estado ordenando y me he encontrado con un vídeo en el que decía una de ellas: llevo ya 11 años en Hong Kong para darle estudios a mis hijos. O sea, sacrifican su vida entera para darles una vida mejor a sus hijos, porque en Filipinas no se la pueden dar. Entonces vienen a trabajar al servicio doméstico, pero es que muchas de ellas, esta de la entrevista que he visto justo hoy, era una psicóloga. Entonces, en su país han estudiado, han ejercido la profesión, pero no les da. Entonces, emigran y trabajan en el servicio doméstico, el único trabajo que encuentran. Internas en las casas, y el único día libre que tienen a la semana son los domingos. Y a las 8 o las 9 tienen que volver a la casa a preparar la cena, o sea que ni siquiera el domingo entero. Entonces, el domingo se concentran en el centro de la ciudad y la invaden. Entonces, es literalmente una invasión. 200.000 mujeres, imaginaros lo que es, 200.000 mujeres que toman la ciudad, las calles, los centros comerciales, los pasajes. En este caso es el pasaje entre un centro comercial y otro. ¿Qué pasa? ¿Qué son estos cartones? Van por la mañana, cuando llegan, van a las puertas de los contenedores a recoger cartones para crear sus recintos de intimidad. Entonces construyen estas casitas y se juntan por afinidades, por pueblos, las del mismo pueblo, las del mismo barrio, con sus amigas, para tener un espacio de intimidad y de comunidad, porque el resto de la semana están trabajando en casas de chinas y ellas no saben chino y las chinas no saben inglés. O sea que encima enseñan inglés a los niños, cuidan a los ancianos, les hace la comida, les hace todo y encima incomunicadas. Y si en el mismo edificio, esto lo tengo en testimonios de ellas, si en el mismo edificio hay alguna otra filipina en el piso tercero y la otra en el quinto, la china le dice: ya la verás el domingo, entre semana no la puedes ver, aquí trabajando. Con lo cual la tenemos a estas mujeres dedicadas exclusivamente a esas familias, y el domingo es la eclosión, llevan comida, se quitan los zapatos para estar dentro descalcitas, juegan a las cartas, cantan, bailan, rezan, toda la vida que no puede hacer de comunidad. El picnic, se hacen su picnic y por la noche lo recogen. Entonces, en el edificio HSBC de Hong Kong, hecho por el arquitecto Norman Foster, es un edificio monumental, un icono arquitectónico del siglo XX, monumental y fabuloso. Bueno, pues ahí, en el bajo, imaginaros que este es el bajo del edificio, pero muchísimo más grande, aquí todo de mujeres asentadas haciendo la vida de relajo y de convivencia. Entonces, cuando Norman Foster no conocía que esto pasaba en su edificio, entonces yo os puse esta foto en arco
grande, grande, la fachada de su edificio, y cuando la ve Foster en arco, dice, uy, mi edificio, ¿y qué son estas mujeres? ¿Era una fiesta o qué es? Digo, no, no, todos los domingos. No se lo podía creer que su edificio servía como sede y como, porque era sede, porque luego, ¿qué sucede? Que cada una van siempre al mismo punto. Nos juntamos en la esquina tal, en el edificio tal, en la base del centro comercial tal. O sea, tienen su sitio donde estar y donde pasar el día. Es la creación de arquitecturas efímeras. Arquitecturas efímeras que sirven, bueno, además para crear sus casitas. Pobres también. Claro, claro. O sea, que tiene también un poco Pero es que las cosían con cuerdas, las cosían para unir un cartón con otro. Están unidas y están cosidas, ¿veis?, para construir sus recintos, con los zapatitos alineados en la puerta. O sea, es una maravilla, la verdad, el ver la vida de estas mujeres. Y cuando yo las entrevistaba me decía, 20 años. Otra decía, llevo toda mi vida ya me voy a juntar, me voy a jubilar y ya, como he mandado todo el dinero a mis hijos, no he ahorrado nada. A ver si en este último año puedo ahorrar algo para jubilarme y volver a Filipinas, porque claro, no se pueden quedar allí. Entonces vuelven todas a Filipinas, a su casa, a su ciudad. Entonces, después de entrevistarles a todas ellas, al año siguiente fuimos a Manila. Y allí yo llevaba ya direcciones y contactos y entrevisté al hermano, a la hermana, al hijo de estas mujeres. Entonces, claro, era impresionante, era impresionante. Decía, mi madre ha estado toda la vida en Hong Kong, no conoció a sus nietos. Y cuando decían, soy tu abuela, dice, mi abuela está en Hong Kong, o sea, tú no le conocían de nada, claro. O sea, no tenían vida familiar. O sea, que has recogido esa condición del ser humano. Pero de algunas sociedades como... Lo peor es que ellas ahorraban para pagar a sus hijas la universidad. Pero esto lo hice el año 2010, 2011, estamos 2021, 2023, la situación sigue siendo la misma. Es probable que estas hijas que hayan ido a la universidad estén ahora en Hong Kong en el servicio doméstico. Esto es la evolución. ¿Por qué? Porque la entrada de divisas para el gobierno filipino de estas mujeres es tan grande que al gobierno filipino no le interesa que cambien las circunstancias. Dice, nos entran divisas y esto prospera gracias a las emigrantes que están fuera. Bueno, un ejemplo de arquitectura efímera también he traído ya como última diapositiva, últimas imágenes. Lo que te centras en otro de tus temas, ¿no?, que es esa arquitectura industrial o arqueología industrial, como he leído en algún libro. Una de las primeras fue Luminarias. Sé que tiene algo de connotación familiar porque es la fábrica de pan de Bilbao que tú conocías, ¿puede ser? Efectivamente. Creo que el pan que comimos en Bilbao durante todo el siglo XX, el pan del extraperlo se decía, el extraperlo, que yo recuerdo que mi padre, por los contactos que tuviera, le daban más pan, porque teníamos racionamiento de pan con Franco, en los años 40 y en los años 50. Entonces, no sé por qué mi padre le daban más pan. Entonces, recuerdo yo ir con una barra de pan a alguna vecina a darle una barra de pan, o sea, a ese nivel, se estaba pasando hambre y se estaba pasando penurias. Bien, esta fábrica de pan nos alimentó a todos los bilbaínos durante todo el siglo XX. El año 2000 me entero que
la destruyen. ¿Por qué? Porque se había quedado ya arrinconada en el centro de Bilbao y para construir viviendas destruyen la fábrica. Pero yo tenía pues, mis contactos, etcétera, entonces me dejaron ir a grabar. Iba todos los meses con mis cámaras de vídeo, de fotografía, igual que a Filipinas, y en todos los sitios voy la de vídeo, las de fotos, y me fui a grabar el desmantelamiento de esta fábrica de pan. Allí todo se iba ya a la basura, o sea, sacarían los archivos que quisieran los dueños, pero es que planos, las memorias del Consejo de Administración, yo todo esto me lo traje. Yo iba a Bilbao con mi coche y lo llenaba de documentos, de documentación de cajas, y tenía las memorias del Consejo de Administración, en el que decían, por ejemplo, en 1911 decían, antes de la Primera Guerra Mundial, y los obreros quieren, no me acuerdo la del 11, pero bueno, pues quieren mejora salarial, por supuesto, quieren un día libre a la semana. ¿A dónde vamos a llegar? Un día libre a la semana. Entonces, eran las reivindicaciones de la evolución de la industria vasca. Entonces, en las memorias del Consejo de Administración venían todas esas frases. Y una de ellas muy buena decía, la fábrica ya se ha informatizado, ya hemos traído máquinas, pero como el hombre no sabe manejarlas, no sabe hacerles cambios. Claro, si supieran los cambios a los que ha llegado el hombre a ser capaz de transformar con la tecnología. Bien, entonces, allí esta instalación es de lámparas de esa fábrica, lámparas que ya estaban en desuso en los almacenes. Yo insisto, rebuscaba todo, no solo la fábrica, enséñame dónde tenéis lo que ya no usáis, estas lámparas negras maravillosas de ese tamaño. Entonces construí esta instalación que se llama luminarias y le pusieron unos técnicos donde la bombilla de la lámpara, un proyector de diapositiva. Y yo construí diapositivas con los fragmentos de las memorias del Consejo de Administración, que son los textos que están en el suelo. Entonces, esta la estrené en la Fundación Telefónica el año 2000, en mi exposición que se llamaba La fábrica, que era toda sobre este tema. Y entras en la instalación, 24 lámparas, una sala como esta de grande, con 24 lámparas colgadas, proyectándose en el suelo fragmentos de lo que opinaban los dueños, la oligarquía vasca. Pero, en el fondo, proyectaba los trabajadores. ¿Por qué? Porque también tenía las fotocopias de los libros de familia de los trabajadores. Entonces, hice fotocopias de los libros de familia de los trabajadores y los proyecté en la misma sala, con voz en off, en la que íbamos leyendo la voz de la oligarquía estaba abajo en sus frases, y la voz de los trabajadores, Antonio, panadero, María, sus labores, Rosa, costurera, el otro, transportista, y así íbamos narrando la vida de cada uno de los trabajadores. Me doy cuenta que todos eran emigrantes, todos eran del resto de España, ninguno era vasco. Todos habían venido de Galicia, de Andalucía, de Extremadura, a trabajar al País Vasco. Entonces mi conclusión fue que la industria del País Vasco la levantó la mano de obra emigrante del resto de España. Entonces, esta instalación la he expuesto en bastantes sitios, me la quieren comprar ahora el Museo de Bellas Artes de Bilbao, no sé qué, bueno, pues están, ahora se va a exponer en el Reina Sofía, claro.
Como se nos está haciendo creo que un poquito ya tarde, solo, bueno, en la misma onda está esta obra de Nucleares Varadas, que es lógicamente el desmantelamiento, lo que tú estás viendo de lo que es bueno, pues las nucleares. Me gustaría, si algunos de vosotros queréis preguntar algo, porque se nos está haciendo muy tarde y quiero que la voz de pues ellos... nada más termino diciendo que en Bilbao había una central nuclear que se desmanteló también, y también he sido testigo del proceso de desmantelamiento y de arramplar hasta un camión entero lleno de objetos, etcétera, que están por ahí. Entonces, en el monasterio de San Juan de Burgos, este año pasado me hicieron la exposición esta que se llamó de Nucleares Varadas. Entonces hice de nucleares que habían sido... esta nuclear nunca se llegó a funcionar, nunca se puso en marcha por problemas de la ETA y de los ecologistas, que no querían una central nuclear en Bilbao. Querían usar la nuclear de Burgos, pero no en Bilbao. O sea, nosotros no queremos central. Entonces hice esta exposición con imágenes de las, y ahí hay objetos de las nucleares, efectivamente. Pues nada, pasamos a las preguntas del público, por favor, cuando queráis. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Mi nombre es Aitor de la Quintana Marcilla, soy paisano suyo, soy de Bilbao también, y nieto de Teresa Edo, la pintora. Tenía una pregunta sobre, teniendo en cuenta el papel de la tecnología en su obra, ¿qué consideración le merece la inteligencia artificial y, digamos, el papel que está teniendo hoy en día en el arte? ¿Ve que es usted ve que esta tecnología es una amenaza a los artistas o lo ve como una nueva herramienta a utilizar? Bueno, como todo tiene sus límites. Yo, desde luego, no me voy a meter en ese campo, pero tengo amigas que sí. Marina Núñez está haciendo un trabajo interesantísimo y se nutre de imágenes de inteligencia artificial. Entonces, todo lo que se use con sentido común y con limitaciones me parece muy bien. ¿Por qué no? Yo no me voy a meter, pero no me apetece nada adentrarme, porque requiere de verdad saber mucho de tecnología, y yo sé de tecnología de cada máquina, pero no me metas. Claro, no he comentado que siempre cuando sale una máquina nueva, a ver, tú, Marisa, experta en nuevas tecnologías, experta, digo, yo experta en cada máquina, pero cuando se me juntan 10 a la vez o 10 softwares a la vez, ahí ya estoy perdida. Quiero decir que cada vez es más complejo el mundo y cada vez es más sofisticado. Entonces, bueno, pues ahora ya yo, en mi caso, me limito a las herramientas que sigo manejando, el vídeo, la fotografía, etcétera. Pero en ningún momento rechazo el uso de la inteligencia artificial. Vamos, me parece una vía maravillosa, si se sabe usar, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Sí, Alejandro. Hola, buenas. Yo soy Alejandro Termini y yo quería hacerle una pregunta que me llamó la atención. ¿Cómo fue, bueno, por mi acento quizás se dará cuenta, yo soy de Venezuela y llevo 6 años aquí, y cuando habla del anonimato, de estar en otro país, estar lejos, ¿en algún momento vio usted la posibilidad de no volver nunca a España? Porque es lo que yo me pregunto a veces, ¿sabes? Como, quizás yo nunca vuelva, ¿sabes? ¿Cómo, cuando usted se planteaba eso, no sé, un poco esa idea? Es muy buena pregunta, nos la hemos hecho todos. Y lo comentábamos entre nosotros, los extranjeros, los españoles, que éramos los amigos que teníamos allí. Al pasar ya 4, 5, 6 años, ya era el tope. Si en aquel momento, yo ahora ya no puedo pontificar sobre la situación del presente, pero en aquel momento decíamos, si no te vuelves ahora ya, te arraigas demasiado y al final no vas a ser ni de aquí ni de allá. Te desarraigas de tu propio país. Entonces, bueno,
estuvimos unos años, lo conoces sus virtudes, sus defectos, sacas lo bueno y te traes ya a España lo bueno de todo lo que has podido sacar de aquella experiencia. Entonces, en tu caso, y dices de Venezuela, Sí. mi ayudante es de Venezuela y acabo de estar con ella ahora mismo, se acaba de ir ella a las 6, ¿eh? Entonces, tenéis una situación compleja, difícil y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Sí, sí. No sabemos por dónde van a tirar, por dónde va a ir y aquí sois bien acogidos. Sí, yo creo que yo ya pasé el punto de no retorno. O sea, ya son 6 años, entonces Pues ya no con puedo. esos Sí, 6 sí, sí. años ya es probable que te quedes. Sí, sí, Es lo más probable que te seguro, quedes. sí, Mi sí, ayudante lleva 3, entonces está ahí. Bueno, eso es todo. Sí, yo creo que había una pregunta por allí, Pedro. Ana. Sí, por favor. No, Marisa, yo solamente quería recordar por los jóvenes que Lemoniz se cierra porque matan al director de Lemoniz, que era un ingeniero, Ryan se llamaba, o Ryan. Así que eso fue el horror de Lemoniz. Lo digo porque mi marido era ingeniero nuclear y lo vivimos de una manera muy tremenda, sí. Claro, la central nuclear nunca se puso en marcha. ¿Por qué? Porque los de la ETA mataron a un ingeniero o 2, fueron 2. Dos. A 2 ingenieros y los socialistas dijeron vamos a pararlo, no se sigue adelante porque la ETA estaba fortísima y se unieron los ecologistas. Entonces ahí ya, claro, tenían a la población totalmente en contra. Entonces lo pararon años y años y al final en el año 80, fueron los 70 cuando se construyó, en los 80 se paralizó, nunca llegó a funcionar, nada más le faltaba la entrada del uranio para levantar el botón y que empezara a funcionar. Entonces yo tuve la suerte que estuve yendo meses y 2 años, todos los meses, a grabar, a hacer fotografías, a traer objetos y planos. Tengo unos planos así, pero que tengo 20 o 30 planos de la central nuclear. Entonces dices, es que todo eso se iba a la basura. Y yo que soy Diógenes, pues claro, que se vaya todo eso a la basura, pues claro, hice acopio y ahí está en mi estudio. Saldrá todo eso a la exposición del Reina. La exposición será el año 2025, en mayo, una antológica en el Reina Sofía. Así que estáis todos invitados a verla y a visitar mi página web marisagonzalez.com y la Wikipedia Marisa González, y ya creo que ya más no podemos... Bueno, es verdad, no he hablado del trabajazo que has hecho con la Wikipedia, de introducir a todas las mujeres que nos dedicamos al mundo del arte en esa plataforma. La verdad que desde aquí... Mi activismo feminista... Es muy grande, ¿eh? Sí, mi activismo feminista, la militancia fue, bueno, pues por supuesto las manifestaciones, contribuir con... Pero últimamente ya aprendí a hacer Wikipedias y dije, mi activismo feminista ahora está en mi estudio, en mi casa por las noches, haciendo Wikipedias de mujeres, del mundo del arte principalmente. Llevo hechas ya 300. Hombres solamente amigos que han fallecido, Pedro Garel, entonces tengo amigos que dicen, no me hagas, no me hagas, que no quiero irme todavía, no me hagas. Pero he hecho ya 300 y pico mujeres, no había ninguna. O sea, ninguna. Las teóricas, catedráticas, directoras de museos, nada, barridas totalmente. Así que ahí tengo todavía una gran labor por hacer, porque tengo un listado todavía de hacer de artistas, etc. Bueno, así que bueno, pues... os incito, es facilísimo hacer. Hay tutoriales, por favor, aprended a hacerlo.
de verdad. Hay tutoriales, miras el tutorial, vosotros que sois tan hábiles con las tecnologías, bueno, pues enseguida os familiarizáis y a nada que sepáis escribir correctamente, no se puede hacer publicidad del personaje, hay que ser escueto sin adjetivar, objetivo, pero bueno, puedes desarrollar todo el campo objetivo, hay que demostrarlo con referencias. Si dices, fue la primera, Marisa González, el premio Velázquez, ¿quién lo dice? Pues el periódico tal, la televisión tal, entonces hay que poner referencias. Pero bueno, eso siempre se encuentra. O sea que os animo a que aprendáis a hacer Wikipedias, de verdad, que conozco mucha gente que ha aprendido por sí mismos. Yo no, yo tuve que empezar en un taller. En un taller. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Sí, Nicole. Hola, me gustaría saber qué cuotas tú crees que tiene pendiente la cultura con el activismo o causas sociales. ¿Qué consejo tú nos puedes dar, por ejemplo, a los estudiantes de cultura respecto a eso? ¿Cómo tú lo ves, ya que has trabajado tanto en ello y has puesto tanto amor en ese trabajo? ¿Qué te gustaría ver de estas nuevas profesiones que se han creado para esto mismo? Mira, siempre digo que uno individual pocas cosas puede hacer a nivel individual. Por eso tienes que unirte a colectivos. Entonces, buscar colectivos, participar en colectivos, en asociaciones, en grupos, o sea, crear, porque uno solo, si no, es muy difícil que consigas hacer algo, que transformes algo, que contribuyas. Entonces, siempre unirte a grupos en la universidad, en la asociación de estudiantes, o sea, participar en la actividad social, sociopolítica de la vida. No estar, yo me acuerdo cuando llegué a Chicago, yo decía, bueno, el problema político no va conmigo, en Madrid sí, en España sí, pero en Chicago no, yo aquí solamente a pintar. Pero estaba la guerra del Vietnam y era un problema global. Entonces yo salía a las manifestaciones, salía a difundirlo, y cuando mis compañeros se quedaban pintando decía, pero ¿no te das cuenta que es muy importante que estés trabajando, pero también es importante que te abras al colectivo y que te insertes en los colectivos para transformar? Todas las transformaciones sociales se consiguen mediante empujes, mediante grupos, mediante reivindicaciones. Si no, no se avanza nada ni se progresa. Entonces, a nivel individual es muy difícil el conseguir mejoras y cambios estructurales y sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. A la asociación de alumnos, ahora mismo. Muchísimas gracias, Marisa, por haber estado con nosotros esta tarde. De verdad que te lo agradecemos mucho. Que siga tu éxito. Pues gracias a vosotros. Y desde luego estaremos allí en tu exposición del año 25 en el Reina Sofía, no lo dudes. Un año queda, poquísimo. Nada. Muchísimas gracias.